Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno y ahora le toca el turno al bate. Antonio Siriaco, nuestro economista asesor de este programa. ¿Cómo anda la economía, profesor? De un jonrón, por favor, profesor. Mira, yo creo que todavía la situación del mercado internacional está lleno de incertidumbre. Hay algo que hay que darle seguimiento, que es el caso de los confinamientos y un nuevo brote del COVID en China. Eso, ojo con eso, porque son ciudades y son millones de personas que lo han confinado, y sobre esa política de China de tasa de COVID cero, eso va a generar dificultades en términos de la cadena de suministro. Si a eso le sumamos todavía el tema de Ucrania, fíjate que el precio del petróleo prácticamente tuvo una caída de un 9%, de 110, 111 a 105. ¿Por qué? Por la situación de China, porque posiblemente si eso se extiende a Europa, ya puede haber una segunda o sexta ola de COVID o séptima ola de COVID. Entonces, ante una situación que estamos viviendo de inflación a nivel internacional, si la economía mundial se estanca, estamos hablando de una estanflación. Eso es un problema que yo creo que hay que darle mucho seguimiento. Y el incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Entonces, eso que tú has mencionado ahora mismo, que posiblemente este año y parte del año que viene, más. Casi 8 subidas de tasa de interés. Esa es la proyección. Esa es la proyección. Con más razón, eso también genera una situación de estancamiento, de las inversiones se hacen mucho más costosas. Entonces yo creo que el panorama no es tan halagüeño, vamos a decir. Nada halagüeño, maestro. No es halagüeño. Entonces, yo vi al presidente de los Estados Unidos en Europa hablar de que dentro de 3 meses, 4 meses, sí. podría producirse una escasez de alimentos. De alimentos, sí. No, es que... ¿Qué es cierto hay en eso? No, lo que pasa es que tú sabes que tanto Rusia como Ucrania son productoras importantes de granos básicos. Europa también demanda muchos granos básicos, el mundo demanda muchos granos básicos, aceites, grasa comestible. Y fíjate que ante la situación que ocurrió con la recuperación del coronavirus, que tensó esos mercados, con más razón ahora, si hay una restricción en la oferta por situaciones de guerra, entonces obviamente eso va a agravar el tema del suministro de alimentos. Y claramente hay países que no están en capacidad incluso de producir sus propios alimentos y otros también tendrán dificultad de importar alimentos. Por lo tanto, el caso de la República Dominicana, exacto, y sobre todo, sí. Aquí se está discutiendo una propuesta del presidente de la República para facilitar la entrada de alimentos al menor costo, de alimentos que nosotros producimos aquí, o suplir los déficits que tenemos aquí de algunos alimentos. Sin embargo, hay un debate de si se aprueba o no se aprueba, porque se considera que esto podría afectar a la producción local. ¿Cuál es la opinión del experto? No, de hecho, fíjate que cualquier disminución de arancel inmediatamente le quita una protección al productor nacional. Si son evidentemente productos, y más cuando son productos de un bien final, no es lo mismo, por ejemplo, que le quiten el arancel al maíz, que va a ser de insumo para el pollo, porque ahí tú le estás dando una protección efectiva al productor nacional. Pero si tú le quitas el arancel al pollo, va a competir con el pollo dominicano. Por ejemplo, si tú analizas ahora mismo, ¿cuánto sale importar un pollo de Brasil, que es muy competitivo en la producción de pollo? Cuando tú analizas, estamos hablando de una diferencia de un pollo importado con tasa cero y otro con una tasa. Hay una diferencia prácticamente de 6 pesos. Eso significa que el pollo importado que venga va a tener casi 10 pesos por debajo del precio del pollo dominicano. Pero si ese pollo se importa con los aranceles establecidos, porque aquí falta, porque si no faltara no lo importaran. Claro. El consumidor sería altamente perjudicado. Pero mira, con eso hay que tener un poco de cuidado. Yo creo que el gobierno en ese sentido está pensando en los consumidores, que evidentemente son la mayoría. Ahora,
Yo pienso que esto tiene que ser temporal, tiene que ser Pero así lo Pero lo plantea el gobierno. establece por 6 claro, meses, acordado, transitorio. sí, y acordado los volúmenes de importación. Pero no solamente los volúmenes de importación, sino el momento en que tú vas a importar. Pues, por ejemplo, aquí siempre ha ocurrido que se le da un permiso a un grupo de personas. Importan en el momento de cosecha. Entonces, cuando tú analizas los 67 productos, tú encuentras que están las habichuelas, tú encuentras que está el ajo, tú encuentras que están las carnes de res, tú encuentras que está el pollo. Supongamos lo siguiente, que se dan permisos de importación para importar habichuelas rojas. Y que por las situaciones que ocurren, de los retrasos ahora mismo en la cadena de suministro, de los retrasos en las importaciones, esas importaciones coinciden en un momento determinado con la cosecha. ¿Qué tú crees que va a pasar? Bueno, es cierto, los precios se deprimen, el consumidor va a comprar más barato, pero entonces el productor, ¿qué va a ocurrir? Ese es un problema. Y por lo si tanto, el Estado compensara eso, pagándole al productor que le mantenga un los precio de precios sustentación. de sustentación. Correcto. Entonces, todas esas son políticas que hay que coordinarlas en una mesa, coordinar con los productores y los importadores, bien seleccionados, el momento en que se va a importar, los plazos que se van a importar y los volúmenes que se van a importar. Los productores tienen toda la razón para sentirse Claro, preocupados. claro. Porque lo que se ha demostrado es lo que acaba de decir tradicionalmente. Claro. Sin embargo, hay que reconocer que el actual presidente de la República ha estado muy de cerca con los productores y conversando mucho con ellos. Y eso es muy importante. Y asistiéndole a Claro. Subsidiando inclusive, No, en parte. eso es importante, Adalberto, el diálogo permanente en estos tipos de problemas, porque la coordinación debe ser un elemento importante. Yo lo que siempre uno pone sobre el tapete, ojo siempre, porque al final las importaciones tradicionalmente en la República Dominicana implican en muchos casos ganancias extraordinarias para gente que no tiene nada que ver con la producción. Hay gente que se ha hecho rico Claro, con eso. claro, entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Inclusive algunos que están vinculados a la producción. No, claro, entonces Porque ese es el mejor negocio que producir. ese es el mejor negocio. No, y además, ¿qué costoso tiene? Sí. No tiene ningún costo. Por ejemplo, si tú analizas el caso del ajo, es impresionante. Un ajo importado, incluso pagando arancel, versus lo que sale en el mercado, un ajo nacional, la diferencia es entre 30 y 40 pesos la libra. ¿Qué significa eso? Que, oye bien, pagando impuestos, arancel y todo. Eso significa que el que tiene un permiso de importación tiene ganancias extraordinarias que le permite vender en el mercado un ajo vis a vis con 30 pesos de diferencia. Se está ganando ahí. Y el productor no puede competir. Por ejemplo, el ajo de Chile, que es un ajo barato, o el ajo incluso mucha gente importa de China. Todo eso hay que verlo en cierta manera y hay que coordinar para que no se perjudique al productor nacional. Y eso es un elemento importante. Hay un elemento... Pero el ajo tal vez sea el ejemplo que no ilustra tanto, porque es muy mínima, claro. Lo que produce un sí, es un poco. Y depende de las importaciones. Pero son productos... ¿Cómo protegemos a ese productor pequeño para que incremente la producción? No tiene tanto margen. No tiene mucho margen, pero sin embargo, en términos territoriales, hay una tradición que se cultiva en una zona determinada. Sí. Igual que la habichuela es mucho más. La habichuela de San Juan, el ajo de Constanza. Entonces, son elementos que tú tienes que tomar en consideración. El arroz, que está fuera de todo esto, pero también en el caso del arroz, nosotros incluso hemos hecho estudios que cuando tú importas un arroz de Estados Unidos versus el arroz que se produce en la República Dominicana, en términos incluso de precios finales, la diferencia es hasta de 15 y 20 pesos. O sea, todo eso lo que está indicando es que cuando aquí se concluya todo el proceso de desgravación, el proceso de desmonte de la lista del acuerdo de libre comercio, bueno, va a haber una gran competencia muy fuerte y hay productores que no van a aguantar. Aquel que se va a mantener en el mercado va a ser aquel que se ha reconvertido, que tiene capacidad, pero el pequeño productor, aquí hay una cantidad importante de productores agropecuarios de arroz que son de reforma agraria, que no tienen quizá esa capacidad del gran productor. Y parece que el gobierno ha convencido a los productores de que no hay nada que hacer frente a ese desmonte de los aranceles
contemplado en el Tratado de Libre Comercio. Claro, claro, no, y que, bueno, pero se supone que ahí debió haber habido una revisión del tratado, claro, porque eso lo estipula el acuerdo. El tema nuestro como país es que no tenemos una posición homogénea, porque claro, por un lado están los productores de arroz que necesitan, no es que necesitan que alguien salga en su defensa, correcto, que lo proteja, que la legisla. Pero por otra parte están gente que se está beneficiando de ese tratado, porque importa, porque trae, porque sí, exporta, caso Zona Franca. Claro, claro. Entonces, lo que pasa es que el tratado y los tratados siempre, y la parte agrícola, Adalberto y Millicent, es muy sensible. La parte agrícola se incorpora a las negociaciones de la OMC y posteriormente el GATT en el año 1986, en que se incorpora por primera vez ese proceso de discusión para desgravar los aranceles en ese sector. Entonces, en la ronda de Uruguay. Y eso ya te incorpora un sector muy sensible donde precisamente en ese momento y hoy en día los países desarrollados dan muchos subsidios. Por ejemplo, la Unión Europea subsidia mucho las exportaciones. Que se supone que están impedidas pero en la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, el presupuesto... Pero eso es impedido para los chiquitos. Claro, sin embargo, el presupuesto de la Unión Europea, un 36% se ve en la política agraria común, como le llaman, la PAC. Y Estados Unidos tienen una gran cantidad. Entonces, esos son elementos que hay que tomar en consideración. Yo quisiera también resaltar en el tiempo que nos queda el tema de las exportaciones. Vi un anuncio en el sentido de que tenemos exportaciones récord. Sí, y todo eso hay que tener cuidado, al margen de que hay un plan nacional de exportaciones, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú comparas con el año 2021, o sea, claramente el 2021 fue un año con muchos elementos muy atípicos, vamos a decir, en el sentido siguiente, en el sentido de... Tenemos el 20 atrás. No, y que fue un año donde hubo muchos apoyos a nivel general, sí. Y en el caso, por ejemplo, de las zonas francas, hubo un incremento que vamos a ver si este año va a seguir, que yo creo que porque no. Las zonas francas no pararon por la demanda internacional. No, y nosotros producimos insumos médicos, por ejemplo, claro, que fueron vendidos a precios muy buenos. No, y que hemos tenido bastante, en ese sentido, sí. Las zonas francas de insumos que exporta insumos médicos, ha sido bastante exitosa. Claro. Y se adaptó además para producir lo que el mercado quería. Correcto. Hasta mascarillas. Correcto. Estamos exportando de la República Dominicana. No, y eso ha sido obviamente un elemento importante en las exportaciones, que expresa cierto nivel de cambios, reconversiones, en un sector que tradicionalmente había sido un sector que se inicia con unas zonas francas de carácter. Profesor, y el tema textil. Volviendo al tema del proyecto de ley que está en el Congreso, ¿qué usted espera? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo lo que creo es que... Si se rechazara eso, ¿qué pasaría? No, yo lo que creo que en cierta manera el gobierno está buscando un mecanismo para mitigar la inflación. La inflación es un problema. Yo creo que quizá el gobierno lo va a aprobar, el Congreso lo va a aprobar y lo haga precisamente, y ojalá que lo haga en el sentido que eso tenga un horizonte temporal, que eso esté bien coordinado, porque obviamente que cuando nosotros tradicionalmente criticamos los tratados de libre comercio, que implican una reducción de aranceles, es lo mismo ahora. Y muchos de esos productos que se van a importar quizás no se van a comprar o importar de países que están en el TLC. Por ejemplo, aquí se habla de importar pollo por poner un ejemplo, de Brasil. Brasil es muy competitivo en la producción agrícola. Entonces, en ese sentido, está fuera. Incluso en muchos casos produce más barato que Estados Unidos. Ese ha sido uno de los problemas que ha tenido Brasil con Estados Unidos, que nunca han podido establecer acuerdos, porque son muy competitivos en productos muy similares. Entonces, claramente que eso... yo creo que si el gobierno aprueba eso, que yo espero que quizá lo aprueben,
pero que sea siempre con las condiciones que hemos establecido, que eso, los volúmenes se establezcan, que sea en coordinación con los productores y asociaciones de productores, y que eso evidentemente tenga su horizonte temporal, y además que los volúmenes que se importen sean volúmenes que no afecten ni entren cuando la producción nacional esté lista para su mercado. Así. Entonces, Millicent está muy calladita. Sí, me quedé muda. Bueno, pues nada, gracias Antonio Siriaco por esa participación. A ustedes los esperamos mañana, miércoles a las 7 en punto aquí, para otra entrega de su telediario 1+1. Hasta luego.